Hola. Usted tiene la grabación. Ya, gracias. Ok, doctores, día 11 del 3, 18:50, en nuestra quinta semana académica. ¿Cómo les fue los que ya fueron a la práctica esta semana? Me gustaría escuchar unos 3, 4 sobre qué aprendieron, cómo aprendieron, qué se acuerdan de la actividad. Voluntarios. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, con la práctica, el que aprendí que con una anamnese bien hecha, conseguimos tener un buen resultado para el diagnóstico, ¿ya? Ya, Doctor, ¿qué yo, más? William, Ya, complementando lo que el amigo ahí dice, anamnese, conseguimos 80%, ¿no? De diagnóstico, después 15% de exame físico, 5% de laboratorios para ter certeza de nuestros diagnósticos. La clase práctica fue muy importante para mí porque creo que aprendo más fácil así. Como nosotros hoy día miramos sobre la poligúria, la polifagia, que son de la diabetes, vimos también los exámenes que la forma de división de los exámenes, que general, regional, sistémico, sistema o aparato, dibujamos en el, ¿cómo se habla? En chico, en la clase, un amigo de nuestro, las regiones del cuerpo, sobre del abdomen, del tórax, y eso. a ver, ¿y quién fueron las víctimas? En nuestro caso fue Alejandro la víctima. Otra cosa importante también son que recuerdo sobre los 4 pilares básicos de semiología, ¿no? Que hablo hoy día, que en un caso la inspección, auscultar y percutir y palpar, que es muy importante, son los 4 pilares, ¿no? De la semiología. A ver, Alejandro, ¿está por ahí? Creo que está borrando todavía. Ok, doctores, la idea de la clase práctica, como yo les dije a todos cuando fueron, la clase depende mucho de ustedes, cómo quieren aprender. Si ustedes en la clase hacen preguntas, participan o estudian, tienen curiosidad, van a aprender muchísimo, ¿ya? Si van por ir nomás, no van a aprender mucha cosa, pero van a aprender al menos el básico. Toda vez que vayan a la clínica, ya les dije que no voy a estar exponiendo a ustedes a pacientes COVID, voy a hacer el posible y el imposible para que tengan pacientes o cuando nos toque atender pacientes que sean pacientes no COVID, para la propia seguridad de ustedes, seguridad mía y de los demás que frecuentan la clínica. Si tengan alguna duda, si tengo algún comentario más sobre la clase práctica, avísenme, si no vamos a pasar a la teoría. Los que no pudieron asistir ya se acuerdan que esta semana todavía la clase era opcional, pero tienen que buscar uno de sus compañeros que asistieron a la clase para recuperar el tema que pasé, cómo pasé. De todas formas, todo lo que pasé en la clase hoy es un refuerzo del capítulo 1, 2 y 3 de propedéutica semiológica y el capítulo 1 de SURS. Hasta ahorita son los 4 tópicos que hemos avanzado de literatura complementaria. Y con eso
empezamos la clase. Saben ustedes que a cualquier momento me pueden preguntar, no me molesto, avísenme cualquier duda que tenga. Vuelvo a decir, toda la literatura base para esas clases está en propedéutica semiológica, ya tiene el libro. Semiología médica también tiene el libro. Tiene que revisarlo, estudiar y hacer sus apuntes de esas literaturas. La clase práctica no necesitamos estar con su mascarilla de guerra nuclear, de no sé dónde, Chernobyl y así por adelante. Simplemente necesitamos estar con su protector facial, con su máscara, con su mandil clínico, y con eso se pasó la clase tranquila, ¿no? En toda la situación. Las prácticas a partir de la próxima semana son de carácter obligatorio, ¿no? La realizan en la clínica de Barrafá. Si alguien tenga alguna situación relacionada con la práctica, hay que hacer conocer a su dirección de carrera para que pueda tener la debida análisis y ponderación. Yo, en cuanto a su docente, no le voy a perjudicar, no le voy a quitar o poner A, B o C por cualquier otro motivo. Esto va a depender de ustedes, ¿no? El conocimiento uno tiene que buscarlo. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda más? Ok, empezamos entonces. Todo. ¿Saben que... Sí, doctor. ¿Nada? No, doctor, puede Doctor, seguir, creo. Ya. doctor, yo tengo una duda. Sí, Hoy en doctora. la clase práctica vos nos dijo sobre los 5 P de la diabetes: poliuria, polifagia, Sí, polidipsia y perca de peso. ¿Cuál es lo quinto? sí. Ahorita vamos a ver. Ya. Poliuria, punto por si acaso. Polidipsia, polifagia, perca de peso. P, P. Es porque perca de peso, como son dos P, se considera así. ¿Ya? Son No creo, cuatro doctor. signos Ya, básicos. gracias. Ahora está, de forma correcta. ¿Ya? ¿Más algo más? Si quedó en duda, saquen sus dudas. Está bien, doctores. Entonces, durante la semana anterior hablábamos un poco sobre el estado mental del paciente. Hablábamos sobre el comportamiento, actitud, estado de ánimo, la animación, memoria, estado de conciencia, orientación y necesidades básicas. Yo les decía a ustedes que todos esses elementos são importantes, devem ser valorados em uma consulta médica. Dá-me um segundo, por favor, um segundo.
Ok, ahora sí, perdón. Entonces le contaba, le hablaba sobre toda la importancia que hay ver el estado mental del paciente en consulta. En relación a esto, el estado de ánimo, cómo se comporta, la actitud de un paciente es muy importante. Ningún procedimiento clínico, ningún estudio, ningún proceso es más o menos importante do que saber el comportamiento, la actitud y la forma de portarse de un paciente ante una consulta médica. Hay que saber que su comportamiento, su estado mental es vital para descubrir si esa dolencia, si esa enfermedad lo afecta o no afecta en entender, conocer, asimilar, dentro colaborar en la consulta, ¿no? A uno de los grupos hoy, yo le estaba hablando y de la nada me salí de la clase y seguí hablando y los dejé allá nomás. ¿Qué les dije a ellos? El médico tiene que saber si su paciente está entendiendo o está asimilando. Si está, se le corta a todos ustedes o a su compañero nomás. A ¿Está mí sí fallando? se me Compañero. corta para todos. A mí se me corta, doctor, el audio sale así cortado entre rato. A mí Para mí también, está doctor. perfecto. Déjame actualizar mi internet. Voy a desconectar y volver a conectar. ¿Ya? Dame un Gracias, segundo. doctor. Hello. ¿Cómo estamos? Escuchamos. Ya, veamos cómo nos va ahora, ¿ya? Una vez más voy a compartir mi pantalla. Si sigue fallando o cualquier cosa, avíseme, por favor. Entonces, todos esses elementos são importantes para valorar, para assimilar, para entender como está o estado mental de meu paciente e que efeitos isso pode ter em uma consulta. Há que valorar e perguntar, como, por exemplo, por que motivo você vem? Desde quando você está enfermo? Doutor, Você crê que eres feliz? Sim? chega mal todavía. A mí ya está bien. Para mí está perfecto. Creo que es la internet de ustedes, chicos. Sim. Salir e volver a entrar, doutor. ¿Ya? Pode ser que seja esto. ¿No? Y todo eso tengo que valorar y preguntar a mi paciente en una consulta. Durante la anamnese o interrogatorio, si usted sospecha de un caso de trastorno mental, de psicosis, de alucinaciones, de trastorno de la conciencia, de dificultad para aprendizaje, déficit de concentración, hay que valorar. Hay que ver si ese paciente consigue o no consigue asimilar las dudas. Hay que ver si ese paciente tiene la capacidad o tiene a alguien que le acompaña en esa consulta para llegar o ayudarle en entender de lo que usted está hablando. Todo eso hace parte de la relación médico-paciente. Hay que tener también en consideración que algunos pacientes son de carácter psiquiátricos y pueden presentar nervosismo, tensión, trastorno de la conducta, depresión, dificultad de la memoria y así por delante. Hoy, al salir de la última clase, yo fui a una comunidad allá por Satélite Norte a visitar un hogar de ancianos y ellos estaban completando sus 4 años de aniversario. Fue un momento muy hermoso cuando me paré y, como yo les decía, hoy en clase, en clase práctica, el médico tiene que saber mirar. Los abuelitos, cuando estaban hablando, se podía detectar Parkinson, se podía detectar que tenían trastornos de la conciencia, se podía detectar qué enfermedad osteomuscular tenía ese paciente solamente por mirar.
Eso es importante cuando usted hace una consulta. Eso es importante cuando usted hace una actividad con un paciente. Saber interpretar señales de la lenguaje no verbal. Una pregunta, ¿cómo va con la calidad? ¿Se mejoró? ¿Se estabilizó más? Ahora sí. Ok. Hay que estar atento también a pacientes de trastornos neurológicos que tienen su baja atención, cambios de memoria, cambios de orientación y así por delante. En ese momento yo intentaré transmitirles un video a ver cómo va la calidad, se va a dar para asistir o no. Me van a avisar. Le voy a cortar un poquito la pantalla y ahorita le abro el video. Ya. Se falla mucho, me avisen para que busquemos otra forma de asistir, ¿ya? Si no escuchan el audio, también me avisa, tiene audio el video. Lo ven el video, ¿cierto? Sí, Sí, se lo ve. veo, Aún pero no no se ve. escucho. Sí, doctor, sí. Ahora se escucha. Deja de jalar la ropa. ¿Cuándo vamos a casa? Ya. Sí, sí. Ok, chao. Por favor, tomen asiento. Soy la doctora Arias. Gracias, soy Sara. Y él es mi Andrés. Gracias por venir hoy, Sara. Hola, Andrés. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Andrés comenzó la escuela este año. Me han llamado varias veces porque está causando problemas en la clase. Se la pasa platicando con otros niños cuando el maestro habla. No que se porte bien, no parece escucharlo. Yo estaba preocupada que fuera a tener problemas en la escuela. Tiene tanta energía. Parece que nada le llama la atención más de unos minutos. Y así ha sido desde que tenía 2 o 3 años. Pensaba que este comportamiento era normal, pero los hijos de mi hermana se portan tan bien. Andrés, ¿es cierto que pasas hablando en clase, aunque deberías estar escuchando a tu maestro? Sí, pero a veces empiezo a hablar y se me olvida del maestro. Ya veo. ¿Tienes problemas con tu maestro? Sí, pero no quiero. Bueno, a ver si podemos entender lo que está sucediendo en la escuela. Andrés, ¿quieres dibujar mientras hablo con tu mamá? Sí. Andrés, di gracias. Disculpe, no debe comportarse así. Así hace todo el tiempo, toma las cosas, corre. Interrumpe a los otros cuando hablan, como si no pensara. ¿Cuáles son los síntomas que Andrés presenta hasta el momento? Ok, ¿qué síntomas? A ver, vamos con Gustavo Junior. Gustavo. Doctor, buenas noches. Va a disculpar mi internet un poco mal. Mi señal está un poco mal. Pero lo que yo más o menos vi en el video es que él no presta atención, digamos, cuando la doctora está consultándole, él no presta atención. Hiperactivo. Es muy hiperactivo. Sí. Hiperactividad. Bien, ¿qué más? A ver, María Luise. Yo ¿Qué más? creo que ¿Qué puede ha visto tener de un síntoma diferente? de déficit de atención, creo que puede tener un síntoma de esto. Ok, bien, veamos qué dice acá. Los síntomas de Andrés hasta el momento son hiperactividad excesiva, dificultades serias para quedarse sentado, impulsividad excesiva, haciendo cosas frecuentemente sin pensarlo, referencia a atención deteriorada. Antes de preguntar sobre el problema de conducta con más detalles, ¿qué debe preguntar? Pregunte sobre el rendimiento escolar y las rutinas diarias del niño. ¿Están afectados por la conducta hiperactiva y la falta de atención? Comprendo que usted se sienta frustrada. Parece que Andrés ha tenido
¿Siguen escuchando el audio del video, cierto? Sí, doctor. Sí. Sí. Este comportamiento desde hace un tiempo. Dígame, ¿él ha podido terminar sus tareas? Yo creía que sí las hacía, pero los maestros me dijeron que nunca están completas. Es muy inteligente, pero me dijeron que quizá no alcance a tener las calificaciones necesarias para pasar de año. Mamá, hoy en la escuela dibujó a nuestra familia y el maestro dijo que estaba muy bien. Andrés, estoy hablando. ¿Por qué no terminas tu dibujo? No puede estar sentado más de 5 minutos. Se distrae fácilmente y siempre tiene que ir a ver qué está sucediendo. Parece que dibuja muy bien. ¿Qué más haces bien? Es muy activo y bueno para los deportes. Andrés, ¿qué deporte te gusta jugar? Me gusta el fútbol y lo quiero jugar todos los días. Excelente. ¿Y cómo se comporta en casa? Realmente mi esposo y yo estamos cansados al final del día. Siento que lo regaño todo el tiempo. Todas las mañanas tengo que recordarle que se vista, que desayune, que termine, que tenga la mochila, que se cepille los dientes. Siempre que tengo un paciente con un trastorno de la atención, trastorno de la conducta, con hiperactividad, con ansiedad y así por delante, tengo que buscar la mejor forma para llegar a cautivar a ese paciente. Yo le decía a uno de los grupos que es importante que el médico no perca el foco de la consulta, que en ese caso es Andrés, el paciente, pero mi fuente de la información siempre... Mi fuente de la información siempre va a ser la mamá. La mamá es la persona de confianza que me está contando los datos. Hay una parte de la historia clínica que me dice, ¿los datos son confiables? ¿Sí o no? Por ejemplo, en ese caso, todas las informaciones que me está diciendo la madre de Andrés, ¿le considero confiables o no? ¿Qué opino? Cierto. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si fuera su maestro que viene a traer a Andrés a la consulta y yo le pregunto sobre cómo es su comportamiento de Andrés en el colegio? ¿Es confiable o no? ¿En colegio solo? En colegio sí. ¿Y el colegio solo? Sí, confiable, doctor. ¿Y si es el comportamiento de Andrés en la calle o en la casa? ¿Puedo confiar? No. Por su mamá, sí. Por su papá también. Pero no. Ok, cuando yo hablo en confiabilidad, no estoy diciendo si la persona me va a mentir o no va a mentir. Es saber si esa persona tiene la capacidad de saber las informaciones que necesito sobre el paciente. En ese caso, si esa persona tiene el conocimiento adecuado para darme las informaciones. Otra posibilidad es que yo estoy en el hospital, me llega un paciente víctima de accidente de tránsito que está acompañado por la persona X, que lo encontró allá botado en la calle y yo le pregunto, hola, ¿usted lo conoce? No. ¿Usted vio cómo fue el accidente? No. ¿Y usted sabe decirme alguna información sobre esto? Ah, me dijeron que ese paciente había caído porque estaba borracho, porque no sé qué, se le pasó a un perro, se le cruzó un perro por la calle y así por delante. ¿Esta fuente es confiable? No, doctor. No. ¿Ya? Entonces tengo que saber cuándo son consultas, en este caso, en esta situación, si hay o no hay confiabilidad de las informaciones. Todo eso me afecta directa o indirectamente en mi consulta. Seguimos. ¿Sientes en casa, la familia? No, realmente no. ¿Qué hacen usted y su esposo cuando no les hace caso? A veces mi esposo y yo no estamos de acuerdo cómo disciplinar a Andrés. Mi esposo dice que lo regaño demasiado, que por eso ya no me escucha. Piensa que debo castigarlo por portarse mal y darle más cosas que hacer. A Andrés apenas puede terminar de hacer una cosa. ¿Por qué debería darle más tareas? Tratamos de hablar con él y explicarle lo que no debe hacer. Agotamos todos los recursos hasta que le pegamos. Andrés, por favor, deja de moverte. ¿Qué buscas en mi bolsa? Ándale, levanta la silla. Siéntate. Y no salimos mucho. El médico también tiene que saber cuándo interferir y cuándo no interferir.
En el caso de los trastornos de comportamiento, hay muchas variables, hay muchas situaciones para actuar. Si ese video, la parte 1, hay la parte 2, la parte 2 de ese video. Los dos voy a subir a su plataforma y lo pueden asistir completo, ¿ya? Es un video interesante, son consultas virtuales, son consultas, simulacros de consultas realizadas, y esos videos son muy importantes para su formación. Asístanlo, lo van a necesitar. Observen la conducta del profesional, la conducta de la madre, y aprendan un poco más sobre la hiperactividad. No se olviden que hay muchos casos como Andrés que nosotros tenemos al día a día, en el colegio, en la propia universidad, compañeros de nosotros, o pacientes que vamos a encontrar, o hasta mismo familiares, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario hasta ese momento? Doctor, yo tengo una pregunta. Perdón. Doutor, a pergunta é essa. Esse déficit de atenção que essa criança tem não pode influenciar em como eu posso falar, em lo tratamento que os padres têm com ele, pero la educação, por exemplo, se eduque mal, pode ser que a criança tenha esse comportamento, não? Hay una legislación, por ejemplo, en Brasil, no sé cómo es acá en Bolivia, pero llegó-se y tampoco sé si ha concretizado, ¿no? Yo en esa época trabajaba en docencia del ensino básico, ¿no? De primero a cuarto año, y se decía que no debería aplazar, no debería hacer con que el niño que tenga trastornos del comportamiento como la hiperactividad sea aplazado o tenga perjudicado su formación por una patología de ese nivel. En Brasil hay el CAPS, ¿no? El Centro de Apoyo Psicosocial, y es justamente para el manejo, para el control, para poder ayudar a personas con ese tipo de trastorno para poder estar cada vez más dentro de la sociedad. Mucho de los casos que tenemos hoy día debe-se a un mal diagnóstico, porque hay como controlar, hay como buscar alternativas, hay como hacer tratamientos medicamentosos y terapéuticos que lo van a ayudar a Andrés a poder realizar una u otra actividad sin ningún problema. Esto incluso en el trabajo, en el día a día, ustedes cuando tengan o si ya tienen la oportunidad de realizar algunas actividades, muchas veces se identifica con su propio compañero de trabajo o con su propio compañero de colegio. A veces necesita hacer una cosa, necesita hacer otra, y no es que la persona sea floja, o no es que la persona sea opa, o no consiga aprender. A veces es el mecanismo por lo cual yo intento pasarle una información, o el mecanismo por lo cual yo intento realizar una actividad junto con él que no la convence. Si esa médica durante la consulta tuviera atendido directamente solamente la madre y no tuviera hecho caso a Andrés, les garantizo que ese peladito había prendido fuego a su consultorio de la doctora. Pero ¿cuál fue la primera cosa que hizo? A saludarle, a hablarle con él y con la mamá, y para ocupar su tiempo, para dar algo para hacer, la doctora le dio un dibujo, un papel, un lápiz, dijo, ¿sabe qué? En cuanto hablo con tu madre, vaya haciendo un dibujito, vaya haciendo una cosa, y le dio la sensación que él también le estaba atendiendo a Andrés, ¿ya? Entonces, el profesional, sea como médico o con un compañero de trabajo, un compañero de estudio, tiene que buscar formas de cautivarlo y mantenerlo focalizado en lo que necesita hacer. No sé si le contesto bien su pregunta, doctor. Y por si acaso no me vengan a charlar en su semiología 1, aquí sí se aplaza, ya no hay excusa porque tiene trastornos. Yeah, Más o menos eso preguntamos, doctor. Doctor, en ese caso específico, ¿se podría confundir la hiperactividad con un posible autismo? No. Los pacientes con autismo, ellos tienen otro tipo de características. Ellos son aislados socialmente, o ellos viven
en un mundo que es solamente de ellos, en palabras populares. El paciente con trastorno de hiperactividad, ellos más bien tienen una facilidad gigantesca de comunicación social. Entonces, la señora habla, la doctora habla con Andrés, él le contesta, consigue hacer 10 cosas simultáneas, está jugando, está molestando, está haciendo una cosa y también le está contestando la doctora. El paciente con autismo tiene algunas características importantes. Yo le voy a buscar un caso clínico de autismo cualquier día y les voy a pasar y claramente se evidencia la diferencia que hay entre uno y el otro. Son pacientes, los autistas tienen una velocidad de procesamiento de información muy rápida, muy rápida. Los hiperactivos también, pero la hiperactividad está más relacionada con la capacidad o el estado de hacer 1000 cosas simultáneas y acaba no consiguiendo muchas veces terminar todas. El autismo no, en cuanto él no termina lo que está haciendo, no pasa para otra cosa. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta o seguimos? Otro elemento importante que tengo que mirar cuando yo recibo mi paciente es su estado de ánimo. ¿Cómo está el paciente cuando llega? Recuerde que estoy hablando acá de cómo es la expresión facial, en ese caso de la consulta, pero también las respuestas que me dicen. Un paciente que llega al consultorio particular, privado o público y le hago esperar por 2 horas en una fila y llega ni un buen día, le digo, ¿cómo crees que me va a contestar y cómo me va a dar una full patada a ese paciente? Entonces tengo que verificar, primera cosa, la expresión verbal, cómo el paciente se manifiesta, cómo el paciente reacciona al momento de mi ingreso y por delante. Un paciente diferente de un paciente que está manifestando dolor, por ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo que un paciente con dolor me va a llegar riendo como si fuera el payaso más hermoso del mundo, pero sí hay que ver las actitudes que tiene el paciente en relación a su estado de ánimo. Tengo pacientes que están súper contentes, pacientes que están felices, pacientes que estão indiferentes, pacientes que demuestran preocupación o pacientes que están nerviosos, enojados, molestos y así por delante. Todo es un conjunto de expresiones que tiene que ser valorado en relación a la parte de la testa, de la frente, en relación a la apertura ocular, de la comisura labial, de la nariz, del mentón y así por delante, ¿ok? Es importante ver en qué estado de ánimo estoy con el paciente. Si me entra a la consulta un paciente nervioso, estresado, enojado, antes de hacer cualquier cosa, tengo que buscar entender por qué motivo viene. El paciente me ingresa a ese estado por una preocupación con su familiar. Mi misión, en cuanto médico, es sacarlo de ese estado de nervioso, de estresado, de preocupado, para un estado al menos tranquilo, sereno, feliz y así por delante. Tengo que buscar con quimioterapia, con mi conducta médica, sea capaz de darle el aliento o darle la tranquilidad que el paciente merece. O si a veces el caso es reservado, el caso es grave, al menos tengo que hacer con que el paciente consiga entender las posibles complicaciones relacionadas con su familiar que está en esa consulta el día de hoy. A ver, otro elemento que hablábamos en relación a la clase anterior es la memoria de los pacientes. La memoria es entendida como la habilidad de almacenar procesamientos, almacenar experiencias aprendidas y traerlas de nuevo, caso sea necesario para que la persona sea. Existen 3 tipos de memorias, existen 3 tipos de memorias básicas y hablábamos en la clase anterior de forma inicial. Una de ellas es la memoria inmediata, ¿ya? La memoria inmediata yo estoy haciendo en este momento con ustedes. A ver, vamos con Luis Ignacio.
Luis González. Doctor. Luis, ¿qué se llamaba el niño? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el niño, el paciente? Andrés. Andrés. Luis, te voy a decir 3 números. Lo vas a memorizar, por favor. ¿Ok? Ok, doctor. ¿Me escucha? Sí. Número 13, número 46 y número 79. Ya. ¿Está bien? Listo. Ahorita hablamos. Entonces yo tengo que hacer actividades como esta, por ejemplo, le digo, a ver, memorice 3 números, dígame alguna cosa, le dice algo al paciente y espera ver, como por ejemplo un video que vimos hace un minuto, le voy a valorar cómo es su capacidad de retener informaciones a corto plazo, ¿no? Informaciones inmediatas en este momento. Ahora vamos con Charles. Charles. Charles, Doriuna. Charles, ¿qué números yo dije a su compañero? 13, 46, 79. ¿Usted los anotó o lo guardaste nomás? No, yo pensé en mi memoria. Ya, ¿y qué se llamaba el compañero que habló antes de usted? ¿Cómo? ¿Y qué se llamaba el compañero que yo pregunté antes de usted? Ah, Lula. Luis Ignacio. Lula. Eso es importante, gracias, porque yo tengo que verificar la capacidad de registrar los datos percibidos en este momento. Pero también tengo que activar un otro tipo de memoria, que es la memoria selectiva. Con la memoria selectiva es la capacidad que yo tengo en saber si eso es importante o si eso no es importante. Por ejemplo, a Luis le dije, Luis, memoriza los números. Pero Charles, que no tenía nada que ver con pescado, también lo ha memorizado, porque está tomando la atención y dijo, ¿sabe qué? Por ahí me pregunta a mí, o por ahí voy a necesitar de esos números, lo voy a mantener un poquito. Al final de la clase, una semana después, 2 semanas después, lo vuelvo a preguntar a Luis, Luis, ¿cuáles fueron los números que te dije en la clase anterior? Y Luis se olvidó. Charles, ¿cuáles fueron los números que dije en la clase anterior? Y Charles se olvidó. Porque esa memoria inmediata, si yo no la reviso, si yo no sigo intentando mantenerla, ella no se torna una memoria a corto plazo. Esto va a pasar, por ejemplo, con los que fueron a clase del día, a ver, grupo F1. Creo que el lunes tuvieron clase, ¿no ve? F1 fue F1 ahora hoy. la clase. F1 fue hoy. Sí. F3. ¿Qué día tuvieron clase? Hoy, doctor. F4. Miércoles. Ya, Usted ya se olvidó, F4. doctor. ¿Cómo? Que usted ya se olvidó. Ya no sé más la fecha de las clases, ¿no? A ver, F4. Ustedes fueron a la clínica Jova Jafá. ¿Qué línea de micro agarraron? ¿Cuáles micro agarró el F4 para ir? Trufe, doctor. Trufe, doctor. Ya. ¿Qué color era el trufe que agarraron? Blanco. ¿Está chutando o tiene por seguro? Seguro. ¿Y qué les dije en la clase del día miércoles? ¿Qué tema le pasé? Relación médico-paciente. Ya, ¿qué más? Habló también de los 9 cuadrantes. Ya, ¿qué más? Hice pregunta qué es la enfermedad, qué es salud, conceito. Ya. ¿Hiciste los apuntes?
Sin mentir. ¿Y si se apunta todavía? No, doctor. ¿Ya? La memoria inmediata, ela vai tornando-se uma memória a curto prazo. Pero se você não sigue necessitando, se você não sigue revisando, se não hace apuntes, se não vuelve a ler, ou se jamais vuelve a ver a mesma coisa, a memória a curto prazo se apaga, se borra, se dá espaço a outro tipo de memória. Pero se você sigue exercitando, sigue haciendo, essa memória a curto prazo se transforma em uma memória a largo prazo. Ustedes que estão em processo de formação todavia, têm que saber utilizar as 4 memórias que estão acá, selecionar o que é importante e o que não é, transformar uma imediata em uma memória a curto prazo e, por fim, transformá-la em largo prazo. É decir, sempre, senão quando vão fazer seu exame de grado, sua revalida, ou vão ter seu próprio paciente, não vão acordar-se que conduta ter, ou não vão acordar-se como actuar. Em relação à memória a curto prazo, para poder explorá-la, analisá-la, ver a capacidade que o paciente tem de recordar um hecho que passou recentemente. A ver, vamos com Shirley. Olá, doutor. Shirley, buenas noches. ¿Ya cenaste? Sí. ¿Y qué cenaste ayer, Shirley? Ayer uma tapioca de carne molida com queijo, tomate e orégano. Checha la brasilera, ¿no? ¿Y qué Não desayunaste hoy, porque, Shirley? não é porque vendo isso. Ah, está bien. O que desayunei? ¿Y qué? Um cappuccino com pão francês com mantequilla caliente em la frigideira. Dejar de hacer propaganda, Shirley. Está bien. Y haciendo a la gente pasar hambre todavía. Los chicos que fueron yo pasei hoy en Jeová Rafa. Estávamos en los grupos de las 10:20. Para los chicos, hice un café preto e lo mismo, pão com mantequilla caliente en la frigideira. Sí, yo soy propaganda. Está bien, Shirley. Por eso los de 10:20 estaban animados y los del mediodía estaban asustados con hambre, queriendo dormir, ¿no? Entonces, doctores, esto es la memoria a corto plazo. Le va a preguntar al paciente qué hizo hoy, qué hizo ayer, qué hizo hace una semana, para verificar la capacidad que el paciente tiene de recordar, de mantener ciertos hechos. Pero cuando esos hechos se transforman en costumero, rotinero, siempre lo está haciendo, ahí tengo una memoria a largo plazo. Eso, por ejemplo, Doutor, preguntar al paciente, ¿sí? uma pergunta. A memória fotográfica se enquadra em qual? Ahorita vamos a entrar. Ahorita le hablo. ¿Está bien? Ya, Entonces, gracias. por ejemplo, nada. Entonces, por ejemplo, cuando tengo la memoria a largo plazo, para valorarla, le voy a preguntar al paciente sobre su edad, cuándo nació, con quién está, cómo se llama la persona a su lado, de dónde vino, qué se llama, dígame el nombre de un amigo de la infancia. Son hechos muy, muy, muy remotos que yo tengo que valorar cuando estoy con el paciente. La capacidad de retener informaciones es importante porque en una consulta usted va a decir al paciente, ¿sabe qué, señor? Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que actuar así, tiene que tomar tal tableta y así por adelante. La capacidad de memoria a corto, mediano y largo plazo va a entrar aquí en ese próximo tema que les voy a decir, que es la capacidad de conciencia, la capacidad que un sujeto, un ciudadano tiene en entender, intentar sintetizar y aplicar. Lo que me pregunta su compañero en relación a la memoria fotográfica, aquí también está en ese tema. Si tengan un tiempo, si no estén haciendo nada, si estén vagueando, vean las ondas cerebrales del electroencefalograma. Electroencefalograma. Ahí va a tener varios tipos de ondas
E essas ondas são activadas, são liberadas, são estimuladas, estão actuando de acordo à parte do sistema nervioso central que esteja. O lóbulo frontal, por exemplo, se encarga do raciocínio lógico, do juízo, da consciência, de lo que devo ou que não devo fazer. O lóbulo temporal tem sua função, o lóbulo occipital atua em el caso da memória a largo prazo e assim por diante. A memória fotográfica hace parte das habilidades do ser humano, como por ejemplo, hay sujetos que tienen la capacidad y la habilidad en hacer números. Tiene un talento especial, los 7 talentos en números. Otros en la comunicación verbal. El otro tiene la habilidad o el don o la capacidad de rápidamente aprender y manifestar dones musicales. Outros por meio da memória fotográfica, por meio da rápida estimulação do globo ocular, do nervio óptico, capta uma informação e essa informação vai direto ao sistema nervioso, onde consegue armazenar com facilidade. Outros sujeitos têm a habilidade geográfica de ir de aqui a um lugar, memorizar todo o caminho, pero muitas vezes não sabe dizer, eu estava na calle tal, pero quando vuelve a la calle, sabe exatamente a ubicação onde está e assim por diante. Dame um segundo, deixa-me tomar uma água. Vou perder minha voz. Ok, seguimos. ¿Te entendiste, Amaral? Amaral? ¿Me nombró, doctor? Sí. ¿Entendiste lo que te decía sobre la memoria? Sí, sí. Yeah. Bruno, dígame. Una persona puede tener dos tipos de memoria, por ejemplo, de números. Tu micrófono está muy bajo, Bruno. No te escucho muy bien. Problema de computadora. Eu estou falando muito forte aqui. Não me escucha, doutor? Ahora te escucho. É um problema de minha computadora. É que uma pessoa pode ter as duas memórias que digo, que, por exemplo, canção, pode fazer conhecimento mais rápido por canção, e número, pode ter as duas ou não? Solo una. Sí, sí, se puede. En relación a las habilidades básicas del ser humano, es posible que uno tenga 2, 3, 4, 5 tipos, y cuanto más tiempo ejercite una actividad o ejercite una forma de conocimiento, va mejorando, va facilitando su capacidad de actividades. No me vayan a entender mal y no vayan a pensar que soy loco, pero su cerebro, su sistema nervioso ya no es anatómicamente, pero actúa como si fuera un músculo. Cuanto más tiempo o cuanto más usted ejercita un músculo, más desarrollado él va a ser. El sistema nervioso central es la misma cosa. Cuanto más usted utiliza su cerebro, más habilidades él va a tener. Un ejemplo es lo que tengo hecho con ustedes en relación a semiología. Doctores, tienen que leer la página tal, tienen que leer el capítulo tal, tienen que leer el tema tal. Si usted se acostumbra a leer en su proceso de formación, al día que le toque hacer una residencia o al día que le toque hacer un examen de revalida, ¿ya? Le va a ir perfecto la cosa. ¿Dónde está el problema? Yo estaba hablando con algunos compañeros que dieron examen y él me decía, mira, Bruno, fueron 4 horas, 8 horas de examen, no he conseguido leer siquiera todas las preguntas. No me dio tiempo para leer e interpretar. Eso porque durante su periodo de formación, la persona no tiene una buena habilidad de lectura, no consigue leer e interpretar un texto con facilidad. Eso es importante y hay que seguir desarrollando tanto las capacidades matemáticas, sociales, humanas, logísticas, musicales y así por delante.
ustedes la pueden desarrollar. Todavía tienen la capacidad de ejercitar su sistema nervioso para que puedan aprender cada vez más. Hay un dicho que he escuchado hoy allá en los abuelitos que decía que palo chueco, palo torto, no hay solución después que ya está viejo. Pero sí, es posible cambiar algunas cosas y es posible enseñarnos a hacer cosas diferentes. No importa la edad y no importa qué tipo de estado mental tengamos. Estoy hablando en el caso del adulto mayor o del niño, por ejemplo, en una relación de uno al otro, ¿ya? En relación al estado de conciencia, en la capacidad del sujeto está despierto de conseguir asimilar ciertas informaciones. No es lo mismo que el grupo que entró a la clase hoy conmigo a las 8:40 de la mañana, do que el grupo que entró a la clase a las 11:50. A las 11:55, esos jóvenes ya estaban con hambre, ya estaban más cansados, ya habían pasado la mitad de la mañana paseando, andando, haciendo cosas, teniendo clase, vagueando, no sé, haciendo alguna cosa. Y cuando llegan a la clase, ya si habían comido, y en ese momento, toda su sangre sale del sistema nervioso y va, o sea, no toda, ¿no? Pero el grande flujo y es concentrado en la parte para hacer la digestión. Y los que no comieron, que no almorzaron antes de la clase, están con baja azúcar en la sangre. Entonces, el sistema nervioso funciona de forma un poco más floja. En relación al estado de conciencia del ser humano, hay algunas variables que yo tengo que saber. Para facilitarle la vida y para que no estén adivinando, aquí le voy a escribir los estados de conciencia básicos, ¿ya? Paciente en alerta, paciente consciente, ¿ok? Vayan anotando también, porque lo vamos a necesitar eso en alguna otra oportunidad conmigo. Paciente obnubilado, ¿ya? Es el más difícil. Paciente estuporoso y paciente comatoso. Son los estados de conciencia que el paciente va a tener cuando lo estoy valorando. Con uno de los grupos hablábamos justamente sobre eso. Y se va mi voz. El paciente, cuando yo digo en estado de alerta, es un paciente que está en su nivel de conciencia mucho más rápido. Un ejemplo rápido de esto, vamos con Thais Caroline. Sí. Ok, ahora vamos con Victoria. Presente. Ahora vamos con Thiago. Presente. Ahora vamos con Caroline Vieira. Presente. Ok, esos son pacientes que están en alerta, están activos. Su nivel de conciencia es más rápido. Está con la capacidad de responder a todos los estímulos de la forma más rápida, con una mínima intensidad. ¿Por qué ellos me contestan rápido? ¿Qué pasa si yo les nombro y no me contestan? ¿Saben qué pasa o no? ¿Ya pasó alguna vez acá? No. Perde puntos. No pierde puntos, solamente los votos de la clase. No pierde. Doctor, saca Yo de la clase. llamo a tal persona, no está, le quito de la clase y le pongo falta, nada más. Pero eso es una forma de mantener ustedes activos, conscientes, vigil, en alerta. ¿Y por qué lo hago esto? Porque hay compañeritos que ponen su clase y van a hacer su cena, van al baño, se duermen con la computadora sobre la cara y así por delante. Esta es una forma de mantener el estado de conciencia el más alerta posible, ¿ya? Ese estado de alerta puede incluso ser patológico, como por ejemplo una persona após utilizar drogas que le produce activación del sistema como la cocaína, ¿ya? Entonces son pacientes que están hiperalerta y puede tener su repercusión clínica importante ahí. Otro estado de conciencia es el paciente que está consciente, vigil o totalmente despierto. Es un paciente que está despierto, está consciente en tiempo, espacio, lugar y persona y responde a todas las órdenes. Como ejemplo,
todos ustedes que estaban en la clase durante esa semana, la clase práctica. Ustedes estaban conscientes, sabían dónde estaban, sabían qué estaban haciendo, sabían que tenían que tener atención. Lo que preguntaba, me contestaba. Por lo menos no vi ninguno dormindo, ¿no? Pero estaban activos, pero no estaban 100% alerta, porque sabían que tenían que pasar una clase, nada más. ¿Ok? Otro caso de paciente son los pacientes ondulados. Esos pacientes están dormidos, sonolentos la mayor parte del tiempo, consiguen realizar algunos movimientos, pero están casi que dormidos ya, o sea, están medio que apagados. Es posible despertarlo, pero para despertarlo tengo que hacer sonidos más fuertes, tengo que estimularlo mediante uno u otro movimiento, como sacudirlo, hacer palmas y así por delante. Ese paciente, a uno de los grupos, yo le di un ejemplo. ¿Se acuerdan del paciente que tenía diabetes y no había comido? ¿Quién estaba en ese caso? Sí, doctor. ¿Eh? En ese caso del paciente con diabetes que estaba en estado de ondulación, el paciente estaba despierto, pero emitía sonidos que no conseguía entender. No parecía un niño que estaba medio desacordado, estaba medio apagado y así por delante. Pero si yo hiciera uno u otro movimiento, si yo le estimulase, el paciente me iba a abrir los ojos y así por delante. Son estados que el paciente no se durmió, pero su sistema, sus ondas cerebrales están hipoactivas por una u otra alteración. En ese caso del paciente era por falta de glicemia, por falta de azúcar, ¿ya? Otros estados son los estados estuporosos. El paciente estuporoso, él duerme casi todos los tiempos y casi no realiza ningún movimiento espontáneo. Para poder despertarlo, necesito hacer movimientos, necesito hacer estímulos mucho más fuertes, como pellizcarlo, hacer maniobras dolorosas para despertarlo en la región del esternón, en la región del lecho unguial, del dedito del paciente, del mamilo, y así por delante. Eso vamos a avanzar cuando hablamos sobre escala de Coma de Glasgow. Le voy a avanzar un poco más sobre ese tipo de despierte del paciente. ¿Ok? Hay que estar atento. Y hay los sujetos que están en un estado comatoso. Es un paciente que está totalmente apagado, totalmente dormido, y haga lo que haga, ese paciente no va a despertar, excepto si yo le saco del estado de coma. Son pacientes que están en dormido profundamente. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Otro sistema para variar, para analizar, es el paciente está orientado en tiempo, espacio, persona y lugar. ¿Cómo te llama? ¿Quién es? ¿Quién sos? ¿Dónde estás? ¿Qué hace? ¿Ya? ¿Qué edad tiene? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué día de la semana es? Estamos, a ver, mire al cielo, estamos en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Qué dice? Entonces son preguntas que voy a hacer para valorar si el paciente tiene una buena noción de dónde está. A veces los pacientes que tienen crisis epilepsia, que tienen convulsiones, ese paciente cuando despierta por un leve momento, dependiendo del tipo de la crisis que tuvo, porque hay una clasificación en esto, a veces el paciente puede estar desorientado, no sabe dónde estás, quién está, qué fecha, pierde la conexión en ese punto de forma momentánea. Yo le había pasado dos videos en la plataforma. Uno era un video sobre cómo evaluar el estado mental de un paciente, y el otro era de la abuelita que tenía su examen, su prueba de memoria. ¿Ustedes lograron ver los videos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Me gustaría que 3 personas me comenten cómo era el caso del señor, del adulto mayor, del abuelo. Wow.
Si no hay voluntario, les pregunto aleatorio, no hay problema. Doctor, ¿Sí? El, de la señora mayor tiene que hablar. No, del señor. Del señor. Del video más grande. Que no está me saliendo acá. Pero que yo miré el vídeo. Obviamente que la profesional de los vídeos de la señora está más preparada do que la otra de la señora. Porque primero hice feito preguntas que dejaron la señora más confortable. Preguntó de su orientación, qué día que era, qué data que estaba, qué hora que era más o menos, todo así. Entonces comenzó a hacer, si no me engano, los testes mismo por 3 minutos, después de hacer muchas preguntas. Entonces dejó a la persona más relajada, más tranquila. No llegó y habló, le voy a testar ahora. Entonces ya da un susto de la persona. Entonces, el señor fue mejor. En ese caso es porque el video de la abuelita hace parte de un conjunto de videos, entonces le puse solamente lo que direccionaba a esto. En el caso del señor es porque ahí está un examen mental completo del estado mental del señor. Ya de la abuelita era solamente algo sobre esa cosa. Hay varios otros videos que les voy pasando al decorrer del semestre. ¿Está bien? Pero, ¿y cómo usted vio el caso de la abuela? ¿Qué de interesante tuviste en el video? De la señora. Sí. Bueno, de la señora que tenía lembrado de, no me recuerdo si era tartaruga, copo o algo así, ha sido una confusión, pero que después tenía lembrado, se recordado. Cuando la persona que estaba aplicando le fez una pregunta de que hablamos que es la memoria incidental dela, y cuando preguntó cosas de su cotidiano, de su vida para retomar el teste, tenía una piora, no tenía una mejora de las preguntas, solo después de una, como forzó o algo así, que tenía una respuesta mejor. Eso es importante, el caso de tanto el del señor cuanto de la abuela, el examinador, el médico, le valora las 3 tipos de memoria, la inmediata y largo plazo. Valora la capacidad de asimilar conocimiento. Por ejemplo, la señora, la abuelita, no se acordaba que allá era una tortuga, no sabía el nombre, pero sabía qué animal era. No sabía el nombre del vaso, pero sabía que era un vaso. Entonces, todo eso no quiere decir que el paciente no sepa, quiere decir que el paciente no consigue accesar a esta información en este momento. Todo eso es un resumen, todos los 2 videos es un resumen de todo lo que les pasé en esa clase, desde el momento del niño con trastorno de conciencia hasta el caso de la abuela. ¿Tiene alguna pregunta para que podamos seguir? Tenemos poco tiempo para terminar la clase. Doutor, eu tenho uma. Transtorno de consciência aqui é TDAH? Ou não? Sí. Sí. Tá bom. Yeah. Obrigado. Ok. Entonces, aparte de valorar todo eso, tengo que ver otro elemento más en el paciente, como las facies, ¿ya? Normalmente no les paso mi diapositiva, pero en ese caso les voy a facilitar solamente las imágenes, porque van a necesitar esas imágenes cuando vayamos a dar seguimiento a las clases, ¿ok? Solamente estas fotos. Nunca me pidan diapositiva porque no las paso. Todo tiene que ver en los videos de las clases y leer en los libros. Esta es una de las fases que ya les presenté un caso patológico de ese tipo de paciente. Y esa fase, déjame escribir para que no se pierdan, ya, porque es un poco más difícil saber los nombres, ya. Las fases pueden ser relacionadas, las caras del paciente pueden ser relacionadas con alteraciones cardiovasculares, como por ejemplo la fascia mitral, fascia aórtica, fascia venosa, fascia arterial. Pueden ser fascias producidas por alteraciones sistémicas, como por ejemplo los borrachitos, ¿no? El tipo se sale a bolichar y llega a las 3, 4 de la mañana con una fascia alcohólica, la fascia
caquética de pacientes desnutridos, la fase perdón, hipocrática, la fase leonina, la fase nefrítica relacionada con riñón y otros tipos más de alteraciones sistémicas. Puede ser por trastornos musculoesqueléticos como la acromegalia, la fase de Pachet, fase sifilítica. Puede ser una fase producida por alteraciones neurológicas como la fase miasténica, fase de fase glosofaringea, de Parkinson y la sardónica, o fases por alteraciones metabólicas como la fase de dislipidémica, tirotóxica y Cushing-Coide. Esto, por si acaso, está en su libro de semiología propedéutica, ¿ya? Entonces, ahí le está bien detalladito los nombres de esas fases que le estoy nombrando. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco de esas fases, como por ejemplo, la primera fase que estamos viendo ahora, ¿ya? Que, déjame dejar el texto para ponerles aquí. Esta es la fase sardónica. Es una fase del paciente que tiene o está con tétanos. ¿Se acuerdan que semana pasada les mostraba pacientes con tétanos? ¿Qué posiciones tenían? ¿Qué llamaba esas posiciones? ¿Se acuerdan o no? Memoria. La fase del tétano. Sí. ¿Y qué se llamaba? Tiene que recordarse, por si acaso. Le voy a preguntar en su examen. La fase sardónica es una fase que tiene como característica principal el trismus facial. El trismus facial es una contractura espástica de los músculos de masticación y el músculo risorio de Santurín. Es un paciente que no tiene capacidad de mover, de abrir y cerrar, porque está todo contraído, ya ocasionado por el Clostridium tetani, del tétano. Esa fase espero que no tengan que ver, así como la posición de epistótonos que yo les comentaba la semana anterior, porque pues ese tipo de paciente no debería aparecer. Es un paciente que yo puedo tratar de forma preventiva y no va a llegar a ese estado. Esa fase de la niña, ¿qué tiene? Es un signo patognomónico de una enfermedad. Síndrome de Down. Esta es una fase mongólica, ¿ya? O fase de Down. Es una fase característica. Son pacientes que tienen alteraciones en los pliegues de los ojos. Los epicantos son cubiertos en el ángulo interno y en la carúncula de los ojos. El paciente con síndrome de Down tiene el tabique nasal, tiene la parte de la puntita del nariz aplanada, tiene una oreja con baja implantación, la boca siempre entreabierta, tiene macroglosia, me voy a buscar qué es macroglosia, y pisialogía también presenta a los pacientes con síndrome de Down. Son fases que les estoy mostrando que me van dando características de una enfermedad. Cuando veo ese tipo de fase, tengo que pensar, esto es o puede ser esto. Otra fase importante y fase que tiene relación con mis pacientes son las fases caquéticas, ¿ya? Son pacientes, a ver, caquesia o caquética. Perdón. Son pacientes que son desnutridos, pacientes con cáncer en estadio terminal, pacientes que tienen VIH-Sida, que tienen SIDA, y la verdad el VIH no le produce en sus estadios esto. Son pacientes que están altamente desnutridos, drogaditos, inmunocomprometidos y así por delante. Pacientes que tienen trastornos o patologías de estado de shock, muestra una piel delgada, orejas, palidez, sudoración fría. Son pacientes con un pronóstico muy mal. Tengo que actuar bien y actuar rápido para sacarlo de ese tipo de estadio, si no se va a empeorar un poco más. Hay pacientes que llamamos que tienen la cara de luna llena, ¿ya?
Son pacientes que ahora vamos a empezar a ver mucho esos casos por la automedicación. Pacientes que producen la síndrome de Cushing, a ver si es así, Cushing, sí. Y en la fase Cushingoide, ese tipo de fase, ¿ya? La síndrome se llama síndrome de Cushing y la fase Cushingoide, ¿ya? Esos son pacientes que tienen trastornos relacionados con el cortisol, con la hidrocortisona, con la zona, o el propio cortisol que producimos nosotros en la glándula suprarrenal. Por curiosidad, ¿tiene clase después de esta? No, doctor. No. No. Okay. Ya. De toda forma, voy a avanzar hasta las 8:10, ¿ya? Para que pueda pasar todo el contenido. No falta mucho, ¿está bien? Es solo para que yo pueda pasar tranquilo la clase. Si alguien tenga una otra clase, no hay ningún problema. Vaya a su clase y después vuelva y mire al final del video, ¿está bien? Ese paciente con la cara de luna llena también tiene un oscurecimiento de la piel, de la piel. Suele tener una piel más fina, aumenta la cantidad de vello, tiene acné vulgar y siempre estar asociado a cuadros de exceso de corticoides, ¿ya? De corticoides, perdón. Ahora que uno dijo que la dexametasona es el medicamento que le trataba el COVID y no sé qué, y la gente como loca salió a ponerse corticoide por todos los lados, vamos a producir síndrome de Cushing por mala utilización de medicamentos, por la automedicación errónea, y eso va a ser normal. Prepárense para ver muchos casos porque hay gente que anda medicándose como se le da la gana. Otro tipo de fase es esa que tiene enoctalmos, ¿ya? Los ojos hacia afuera, ¿ya? Eso está relacionado con el hipertiroidismo, con el exceso de las hormonas T3, T4, ya relacionadas con la glándula paratiroides, ¿ya? Ese ojo esbugalhado hacia afuera se llama exostalmos, ¿ya? La fase se llama fase hipertiroidea, ¿ok? Son pacientes que están caracterizados por una mirada expresiva, tiene una ligera retracción de los párpados superiores y suele tener los ojos avantajados, esbugalhados hacia afuera. Son pacientes que tienen la piel húmeda y fría, ¿ok? También están relacionados con el tal del síndrome de Graves. Vamos a buscar qué es síndrome de Graves. Después me van a decir en una de las clases. ¿Ok? Otro tipo de fase que también vamos a encontrar y también vamos a ver en alguna otra actividad que vayamos es esta fase de acá. Es una fase que tiene una mirada inexpresiva. El paciente no tiene tanta capacidad o no tiene tanta respuesta. Es como si estuviera mirando al viento nomás. Tiene poca expresividad, y esa poca expresividad se llama hipo, que quiere decir poco, mimia. Tiene alteración de la mímica. Aquí no es mimia, es mimia. M. Hipomimia. Tiene alteración de la mímica, ¿ya? De la capacidad de demostrar movimientos o sentimientos o expresión mediante los músculos. Esa es una fase característica de la síndrome del mal del Parkinson, ¿ok? La fase parkinsoniana. Mucho poco expresividad. Hoy, por ejemplo, tenía un señor con Parkinson. Él tenía su temblor, tenía su característica del Parkinson y también no tenía tanta expresión. Otra fase que vamos a encontrar siempre es la fase febril. Los pacientes que están con síndrome gripal, que están con resfrío, que tienen alergia, tienen rinitis, tienen alteraciones de la vía aérea superior, suelen tener eritemas en la región de las mejillas, en la región de la nariz, en párpados inferiores, ¿ya? Suelen tener secreción nasal y así por delante. Y pacientes que están en mal estado general o tienen fiebre, también tienen características similares, ¿ya?
Esa es una fase febril. Los pacientes que tienen hepatopatías, patologías en el hígado, suelen tener como repercusión, o sea por trastornos hepáticos o por trastornos de las bilirrubinas, suelen tener ictericia, una fase ictérica, ¿ya? El paciente está amarillo y las escleras oculares, los glóbulos oculares también están amarillos. Son característicos de hepatitis virales, son característicos de pacientes con obstrucción de la vía biliar y así por delante. Otro tipo de fase es la fase leonina, ¿ya? Esa fase está relacionada con una patología muy antigua que viene hace mucho tiempo y casi no se ve más. Son fases relacionadas con la lepra leptomatosa, producida, ¿no?, por lesiones infiltrativas en la piel, principalmente en la cara, ¿ya? Esos pacientes casi no lo van a encontrar. Y se va mi voz. Aquí es la fase del jovencito que salió a bolechar y a las 3, 4 de la mañana sintiendo el superhéroe y volvió a su casa, ¿ya? Un conjunto de efectos que tiene el alcohol en el cuerpo humano, y el paciente pierde la capacidad del frontal en asimilar lo que está haciendo y cómo está haciendo. Otra fase, y aquí hay un conjunto de elementos. Yo tengo la fase de la acromegalia, ¿ya? Esta fase, ella produce en los pacientes un gran desarrollo del nariz, del maxilar inferior, de los arcos superciliares, de los arcos cigomáticos, de los labios y de la lengua. Tiene las cejas paradas y muy pobladas, y otras alteraciones más, como por ejemplo acá en la parte de la mano de ese paciente. Todo tipo de fase que le estoy mostrando, les da la fotita al grupo y usted a la plataforma, ¿sí? Disculpe, ¿cómo se llama esta fase antes de esta acromegalia que usted dijo? ¿Cómo se llama? Esta. Sí. Aquí. A ver si consigo escribirla bien. Alcohólica. Escribir todavía en español. No sé. Alcohólica. ¿Ya? Borrachero. Fase alcohólica del borracho. ¿Ya? O sea, eso es un paciente bêbado, pues. Miren fotos de borrachos y van a ver que todos tienen siempre la misma expresión. Si son blanquitos, peor todavía, más rojos, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Más? No, doctor, gracias. De los pacientes hipertiroideos, están así con los ojos esbugalhados hacia afuera. Los pacientes hipotiroideos que tienen una disminución de las hormonas T3, T4, tienen una fase llamada hipotiroidea. Son pacientes que tienen anemia, ya para que no se percan. Anemia, que es anemia sin mímica, sin expresión. El otro tenía hiponimia, eran los pacientes con Parkinson. Los pacientes con hipotiroideas tienen anemia, ¿ya? Son pacientes que tienen edema palpebral o periorbitario, tienen los labios más gruesos, tienen la macroglosia, la lengua mayor, tiene la voz ronca, alopecia, caída de cabello, la caída del pelo de la cola de las cejas, una piel más engrosada y otras alteraciones más. ¿Ok? Son pacientes con poca expresividad. ¿Quieren dormir o sigo un poquito más? No voy a llegar hasta la diapositiva 24 por si acaso. ¿Falta mucho? Comentarle 4 cosas. Siga entonces, si no lo va a molestar. No, sigo. Porque justamente quiero pasar tarea. Más importante,
más importante de lo que decir sobre la raza del paciente, si es blanco, negro, chino, coreano o lo que es saber los fototipos del paciente. Vuelvo a decir, si ya tengo actividad, puede ir, no hay problema. Ya, si no, sigo. Los fototipos cutáneos, yo tengo fototipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 fototipos cutáneos que necesito aprender a manejar. En esta tabla, yo tengo la primera acá, que es la imagen de las señoritas, y cada mujer tiene sus características de piel, de color de los ojos, color de pelo, y eso me representa la cantidad de melanina que tiene la piel. Aquí en el cuadrito al lado, en ese, te dice qué características tiene cada uno de los fototipos cutáneos. ¿Ok? Lo que quiero es que ustedes busquen qué patologías pueden tener cada uno de los fototipos cutáneos. Por ejemplo, la choca, la primera fototipo 1, ¿qué le pasaría si está expuesta al sol en varios momentos, sin protector solar? ¿Y qué le pasaría al fototipo 6, la mulata, la morena, si ella está ahí expuesta al sol por mucho tiempo? ¿Qué le pasaría si la fototipo 2 y así por delante? ¿Ok? Esa es una cosa. Ahorita le voy a ampliar al máximo esa imagen para que pueda ver. Es un otro tipo de fascia también, que cuando veo eso tengo que actuar ya. ¿Consiguen verificar que el niño tiene una rubicundez, está con la cara completamente roja, pero la parte de boca, de mentón, de la nariz y periorbitaria está azul, o no consiguen ver esto? Sí, doctor. Se ve, Sí, doctor. ¿Ya? Eso es un signo clínico de actúe de emergencia. Su niño está muriendo, su niño está con hipoxemia, con baja cantidad de oxígeno. Es muy común, o sea, no es común, no debería acontecer, pero es muy común en que ese tipo de patología, ese tipo de casos puede acontecer con recién nacidos. Tengo que verificar cómo está su saturación, se está saturando, si hay baja cantidad de oxígeno ahí, tengo que meterle oxígeno a ese niño. En la clase les voy a mostrar algunas actividades cuando avancemos signos vitales, ¿ok? Otro tipo de fases que les voy a pasar son... Ay, caramba. Casi digo otra palabra. Lo que hay que ver es ese tipo de patología. ¿Qué tienen sus pacientes? ¿Saben? Vitiligo. Vitiligo, perfecto. El vitiligo en ese caso se está comportando diferente de acuerdo al fototipo cutáneo del paciente. Yo tengo un fototipo cutáneo 6 y un fototipo cutáneo 3 o 4, y miren cómo es la forma con que él se representa, o la forma, la gravedad, o cómo es la característica de las imágenes que produce en los pacientes en relación a la pigmentación. Todo eso también tiene relación con los fototipos de los pacientes, ¿ok? Son manchas que aparecen y desaparecen de acuerdo al estado inmunológico o de acuerdo al tratamiento que realiza el paciente. Me van a buscar un poco más sobre fototipos cutáneos. Esta es la primera actividad for house, ya para casa. Otra actividad que tiene también para casa, le estoy pasando solamente las imágenes y ustedes me van a buscar sobre lesiones primarias y lesiones secundarias de la piel. Me van a buscar qué es la mácula o la mancha, me van a buscar qué es un eritema, un exantema, una roncha, una pápula, un nódulo. ¿Cómo? Hola. Me van a buscar qué es una ampolla, la nudosidad, la vesícula, la pústula, el absceso y el quiste epidermoide. No me van a buscar cualquier quiste, ya quiste epidermoide. Todo eso vamos a discutir en la práctica de nosotros en la próxima semana. Todo eso me van a buscar, les estoy avisando. Vayan revisando y vayan viendo qué características tiene. Vamos a hacer una actividad en la práctica valiendo puntos sobre todo esto. Otra cosa, toda vez que ustedes vean una uña con esa característica, ¿ya?
Son uñas que están comprometidas por hongos, ¿ya? Onicomicosis se llama esto. A ver. Onicomicosis, ¿ya? Son cuadros patológicos que yo tengo que ver y tengo que estudiar, tengo que analizar, ¿ok? La característica de la uña, morfología y así por delante. Los dedos en panillo de tambor también son cuadros patológicos que yo tengo que verificar y tengo que analizar por ver ese tipo de paciente, decir, ¿sabe qué? Tiene tal patología. Los dedos de los pacientes con cianosis distal también significa que el paciente está con trastorno de oxígeno, necesita oxígeno y así por delante. Todo eso le estoy pasando, adelantando para su clase práctica. Y por último, ¿ya? Esto es el aspecto general que tengo que ver en un paciente. ¿Cómo? Ese es el aspecto general que tengo que ver en el paciente. En relación a su apariencia, tengo que ver si el paciente tiene una buena, una regular, una mala o una muy mala apariencia. Si el paciente en relación a su conciencia, si él está consciente, soporoso, letárgico, comatoso o alerta, consciente, lo que decía en la clase, en el inicio de la clase. Su hidratación, si el paciente está hidratado, deshidratado, muy deshidratado o si está edematizado. La color del piel, si el paciente está rosado, está pálido, anemia, ictérico, trastorno hepático, cianótico, trastorno del oxígeno. Si el paciente presenta dificultad respiratoria o no y el llenado capilar. Todo eso vamos a avanzar un poco más en la clase. Y para facilitar su vida, le paso el texto del examen físico general. Paciente normolíneo que deambula sin dificuldad, con fascia y marcha no característica de un proceso patológico, actitud de pie en el lecho normal, guarda un decúbito activo indiferente, la piel es propia de su edad, sexo, raza, color. Recuerden que todo eso yo les decía en la clase durante toda la semana. Veo un paciente, tengo que ver todos esos aspectos, porque eso de acá me va dando desde el examen físico general qué posible patología tiene. Ese texto, en este momento, les facilito en su plataforma para que lo tenga, ¿ok? Ya está acá. Y las fotitas igual les voy a pasar todas de las caras de los pacientes para que tengan también y puedan seguir haciendo su actividad. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo? No, doctor. Ok. Si no hay una pregunta, están liberados. Nos vemos en su clase práctica de la próxima semana. Cualquier pregunta que tengan y que sea lógica también, pues no. Me preguntan por la plataforma o por el grupo de WhatsApp, las actividades que tiene que hacer para su clase práctica, ya saben, y las literaturas que, tiene que leer, también ya saben, porque también ya no ha cambiado. Sigue capítulo 1, 2, 3 de propedéutica semiológica y el capítulo del surus, que es el capítulo 1. ¿Ok? Las fotos también están a disposición ya. ¿Alguna pregunta más? Si no, pueden retirarse. No, doctor, gracias. Doctor, ¿nos va a descargar la lista? Ah, ya. Bien, bien. Gracias, doctor. Ya está. Listo, doctores. Chao, chao. Nos vemos. Buen feriado. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a ustedes.